Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. En esta oportunidad, estimada audiencia, hoy inicio de semana, hoy lunes 21 de diciembre, ya muy cerca a las fiestas de fin de año, nos encontramos con un invitado internacional. Él es Adrián Falco, de la Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por la invitación aquí desde Argentina, un gran abrazo. Un gran abrazo, estimado, un gran abrazo también para ti, acá desde Perú, 6 de la tarde, ya acá en Perú, 8 de la noche allá en Argentina. Y bueno, hemos comunicado, muchas gracias por acceder más bien a la entrevista. Nos hemos comunicado contigo justamente para tratar un tema dentro de los muchos que hay en la actualidad latinoamericana, también en la actualidad peruana. Queríamos enfocarnos en el tema de la justicia fiscal, es decir, cómo el Estado tiene que redistribuir los recursos que generan las grandes empresas, las grandes fortunas, cómo lo tiene que distribuir. Y bueno, nos encontramos con la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Estimado Adrián, tú que eres secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, por favor, interiorízanos, explícanos un poco a la audiencia, a la militancia, cuál es la labor que realiza la Red de Justicia Fiscal. Bueno, la Red de Justicia Fiscal es un conglomerado de organizaciones que nació en el año 2010. Somos 26 organizaciones en 14 países. La red nace básicamente por necesidad de un espacio específico para discutir sobre justicia fiscal. No todas las organizaciones de la red son especialistas en temas fiscales. Hay organizaciones que son especialistas en temas de derechos humanos, otras que son especialistas en temas de movimiento indígena, movimiento de mujeres, jóvenes, pero coinciden todas en ver al sistema tributario como la herramienta central o la herramienta a modificar, en este caso, para lograr el desarrollo social, cultural, económico de cada uno de los países. Yo soy secretario de la red desde el año 2017. Lamentablemente la pandemia nos ha dejado sin nuestra asamblea anual, que iba a ser este año. Pero bueno, seguimos trabajando muy, muy estrechamente en el caso de Perú con Latindad. Latindad es organización fundadora de la Red de Justicia Fiscal, que tiene sede ahí en Lima. También con Fórum Solidaridad Perú, estamos trabajando dentro de la Red de Justicia Fiscal, con el Grupo Nacional de Presupuesto Público, también de Perú, trabajando dentro de la red. Es decir, hay varias organizaciones peruanas. Los peruanos tienen mucho que ver con la creación de esta red, muchísimo que ver con la creación de esta red. Y también, bueno, tenemos presencia en Centroamérica, en la región andina, obviamente, en el Cono Sur. Trabajamos mucho con lo que implica vincular la fiscalidad con otras agendas, como por ejemplo fiscalidad y derechos humanos, fiscalidad y territorio, fiscalidad y género. Ese es el trabajo que venimos realizando y que además, a través de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, que es una red de redes a nivel global, eso nos permite tener presencia o poner un pie, como se dice habitualmente, en otras regiones. Es así que participamos de otros encuentros en Asia, en África, en donde podemos intercambiar con distintos compañeros y compañeras la realidad de esas regiones para descubrir tristemente que no son muy distintas a las nuestras.
Y bueno, con ese trabajo venimos hace ya 10 años ininterrumpidos, haciendo frente al poder hegemónico económico en nuestra región, tratando de lograr un sistema tributario más justo, y sobre todo ahora que estamos en pandemia, porque necesitamos muchísimo de los recursos que, como decías vos bien al principio, generan estas empresas transnacionales, ¿no? Así es, estimado. Nosotros justamente hemos tomado de la página web de globaljusticia.org algunos de los puntos en los cuales se enfoca la Alianza Global por la Justicia Fiscal, de la cual eres parte también, y es a favor de una mayor transparencia, de un mayor control democrático y redistribución de la riqueza. Mira qué pertinente esta mayor transparencia y este mayor control democrático justamente en países como el nuestro, Perú, Colombia, por ejemplo, que han tenido, Brasil, que han tenido que sufrir el escándalo del abajato, de la corrupción que había en los gobiernos. Imagínate, acá en Perú hasta el mismo presidente estaba sobornado. Hay muchos presidentes, varios que están presos incluso. Uno se tuvo que suicidar, lamentablemente, se tuvo que suicidar para no ir para no ser investigado por la justicia, por el Ministerio Público. Pero bueno, ¿cómo enlazamos eso, estimado? Una mayor transparencia y un mayor control democrático de los recursos públicos. ¿Cómo enlazamos eso con la red de justicia fiscal? Hay varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver con quienes hacen las reglas del sistema financiero mundial, quienes hacen las reglas de la tributación internacional. Ahí juega muy fuerte la OCDE, la OCDE, o lo que comúnmente se conoce como el Club de los Países Ricos. Ahí nosotros, los latinoamericanos y las latinoamericanas, no tenemos nada que hacer. Ese no es un club para nosotros, porque siempre nos han echado de ahí, ¿no? Las directivas o las directrices que baja la OCDE no nos sirven a nosotros. Nosotros tenemos que tener un espacio suprarregional que respete nuestra impronta y nuestra historia. No necesitamos que la OCDE nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer, qué está bien hacer, o incluso, digo, los organismos a nivel internacional que de alguna manera bajan línea sobre estos temas. Lamentablemente perdimos una oportunidad de oro con la UNASUR. Obviamente los vaivenes políticos de la región hacen que estos organismos suprarregionales no puedan generar una base sólida para poder trabajar. Sin embargo, hace algunos años atrás, cuando la UNASUR estaba en su apogeo, nosotros teníamos estrecha relación con el GETIF, que era el Grupo de Trabajo de Integración Financiera, y desde ese espacio intentábamos llevar una agenda de mayor transparencia, una agenda de mayor cooperación a nivel fiscal, de mayor cooperación financiera. Incluso pensábamos en una moneda única para toda la región. Por supuesto que esto está atado siempre, como decía, a los vaivenes políticos, y a veces es muy difícil poder generar espacios de debate debido a la inestabilidad política en nuestra región, ¿no? Vos sabés que la derecha siempre está atenta, y donde descubre algún nicho de cierto progresismo o de izquierdas que intentan torcer la triste historia que tenemos como región, bueno, ahí están a la orden del día los medios hegemónicos, ahí están a la orden del día el poder militar, el poder de policía, etc. El otro camino, que no es OCDE, es Naciones Unidas. Pero ahí también tenemos un gran problema dentro de Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas adolece de una democracia ficticia. Adolece de una democracia que no es tal, porque ni siquiera en los foros en donde tenemos que tener participación las organizaciones sociales nos permiten participar activamente. ¿Qué quiero decir con activamente? Que simplemente nos dan un micrófono
para decir alguna que otra cosa, queda sentado en un acta y nada más. Es decir, hacemos como si, practicamos el juego de la democracia, pero a la hora de los bifes, como decimos acá en Argentina, nada de lo que uno puede decir ahí dentro modifica algo las cosas. Por eso es que la red de justicia fiscal nosotros creemos muy fuertemente en la movilización popular. Por eso en la Alianza Global trabajamos campañas, trabajamos movilizaciones, trabajamos con el movimiento de mujeres, trabajamos con el movimiento sindical, con el movimiento de jóvenes. Creemos que ahí está el poder real para poder torcer esta realidad. Y lamentablemente no tenemos a nivel regional, como te decía, una cooperación, un trabajo articulado en temas fiscales, y eso hace que las empresas transnacionales puedan de alguna manera meterse por esos intersticios que vamos dejando los países porque no cooperamos activamente en temas fiscales y explotan esos agujeros legales que vamos dejando para poder sacar el dinero de nuestras economías y llevárselo a los paraísos fiscales, ¿no? Claro, te cuento, te informo en todo caso, te comento que acá hay una movilización muy fuerte por poner fin a un régimen agrario que es como un coto cerrado, es como una excepción que tienen las empresas agroindustriales y no se ve, por ejemplo, esa excepción implica también menores impuestos para las empresas, menores impuestos. Y eso va aquí atado pues a informalidad, a un mercado de trabajo que se informaliza aún más ahí en la agroindustria. Agroindustria que tiene, hay empresas multinacionales de la agroindustria que también están en Argentina, ¿no? Por ejemplo, la Monsanto, es la única que se me viene ahora a la mente, pero hay muchas más empresas que se dedican a ese negocio, ¿no? Pero bueno, eso te comento acá en Perú un poco que no se ve, o sea que la justicia fiscal también pasa porque las empresas tributen y eso contribuye a la formalidad en el empleo, ¿no? Eso acá casi no se ve. También queríamos conversar contigo otro tema que era que allá en Argentina se dio la ley de aporte solidario de las grandes fortunas. Quisiéramos, por favor, que nos expliques un poco en qué consiste esta ley del aporte solidario de las grandes fortunas. ¿Cómo se logró? ¿Cómo se llegó a un consenso? ¿Cuáles fueron las principales aristas del debate que se dio allá en diputados y en senadores para este acuerdo, esta ley, estimado? Primero, Carlos, contarte que actualmente estamos en plena campaña a nivel regional por un impuesto a las grandes riquezas que se llama Impuesto a la Riqueza Ya, que es impulsado por la Tindad, por la Red de Justicia Fiscal, por la Fundación CES de Argentina. Esta es una campaña en toda la región que busca que se grave a las grandes riquezas, que se grave a los grandes latifundios, a las propiedades que en general son improductivas, para poder lograr una recaudación de cerca de 27.000 millones de dólares al año, que puedan ser útiles, por ejemplo, para pagar las vacunas que todavía los países latinoamericanos no tenemos aseguradas. Los países ricos, solo los países ricos tienen aseguradas las vacunas, tienen aseguradas más dosis de la población que tienen, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea. Sin embargo, los países africanos y los países latinoamericanos somos, como siempre, el último orejón del tarro, los últimos de la fila. Y vamos a necesitar recursos para poder hacernos de esas vacunas. Esta campaña por impuesto a las grandes riquezas apunta a eso, apunta a financiar un bono contra el hambre, apunta a financiar la construcción de hospitales, la compra de respiradores artificiales, no sé cómo le llaman en Perú, a esa tecnología médica. Sí, igual la llamamos, estimado.
Igual, respiradores artificiales. Igual. Los invito a entrar a Impuestos a la Riqueza ya, la página web, pueden descargarse el informe, pueden leerlo, y ahí van a encontrar muchísimo material para trabajar también la campaña, las organizaciones y los compañeros y compañeras que nos están mirando. Ahora, respecto de lo que ocurrió aquí en Argentina. Nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que el sistema tributario es fiel reflejo de la lucha de poderes al interior de una sociedad. Tenemos el sistema tributario que tenemos en América Latina porque así se ha dado el poder. Ganan los poderosos por sobre los que menos tienen, y el sistema tributario no puede quedar exento, refleja esa desigualdad de poder al interior de nuestras economías. En el caso de Argentina, nos toca discutir esta ley en función de el impulso que le ha dado un gobierno como el de Alberto Fernández, que es un gobierno de carácter progresista, que cree mucho en la posibilidad de robustecer el mercado interno, robustecer las pequeñas y medianas empresas para generar más empleo, para generar demanda. Es un gobierno, te diría que en lo económico, de carácter keynesiano. Y en ese marco se discute un aporte extraordinario de las grandes riquezas, que es por única vez. Para nosotros, desde la Red de Justicia Fiscal, desde la nos hubiese gustado que fuese un impuesto permanente a las grandes fortunas, no un aporte extraordinario por única vez. Entendemos la puja de poder político que hay ahí dentro, pero bueno, el aporte es ley. Ya en Argentina se discutió en la diputados, luego pasó a la Cámara de Senadores y finalmente salió publicado en el boletín oficial y se convirtió en ley. Ahora la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene que llevar adelante esta ley y decide hacerla efectiva, poder cobrar esos fondos. Se estima recaudar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, alcanza a 9.000 personas aproximadamente, muy poca gente, muy poca gente. Son los más ricos de la Argentina, los más ricos de la Argentina, que tienen casi el 60% de su patrimonio en el exterior. Es patrimonio improductivo. ¿Qué significa? Que no es patrimonio que esté ahora formando parte de ninguna empresa o formando parte de ninguna estructura productiva. Es dinero que está en cajas de seguridad, que está en cuentas bancarias, que está en obras de arte, que está en joyas, que está en vehículos, etcétera, que no está ayudándonos a salir de esta situación. Está acumulado en un lugar y por eso creemos que la sociedad toda tiene derecho a tomar parte de ese dinero para poder financiar esta crisis terminal que estamos viviendo con la pandemia y con el parate económico que trae la pandemia. Fue una discusión muy, muy álgida en diputados y en senadores. Me llamó muchísimo la atención ver cómo muchos diputados votados por el pueblo defendían intereses de las grandes corporaciones, defendían intereses de los grandes ricos, con argumentos realmente que rayaban lo increíble, lo increíble. Sin embargo, se aprobó, ya es ley, pero no solamente está pasando eso en Argentina, está pasando también en Brasil. Hay fuertes movilizaciones en pos de un impuesto a las grandes riquezas. Hay fuertes movilizaciones, Carlos, también por un impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas de la economía digital, que como nunca han ganado dinero en esta pandemia, como nunca en su historia han ganado dinero. Nosotros calculamos en ese informe de impuesto a la riqueza ya, que en el peor momento de la pandemia, cuando todos y todas estábamos en nuestras casas, preocupados, sin saber qué iba a pasar con nuestro empleo, sin saber qué iba a pasar con nuestras familias, con nuestra salud, esas empresas ganaron cerca de 50.000 millones de dólares extra por los productos que venden en la economía digital. Y estoy hablando de Netflix, estoy hablando de Amazon, estoy hablando de Google. Los países de América Latina tienen derecho a tomar parte de esa riqueza para financiar la crisis que nos provoca la pandemia. Y te decía, Chile también está avanzando hacia un impuesto de grandes riquezas, tiene presentados proyectos de ley avanzando en el mismo sentido.
En Ecuador también se está discutiendo, en Colombia también se está discutiendo. Para nosotros es fundamental que la crisis no terminen pagando trabajadores y las trabajadoras una vez más, porque es imposible exigirles nada, y creemos que es hora de que paguen los que más tienen. Que paguen los ricos, que paguen los ricos, porque de la riqueza que hoy se graba en América Latina es riqueza subdeclarada. Tienen más de lo que declaran. Y te pongo el ejemplo de Argentina y cierro aquí esta parte. Hay un mito popular, muy extendido, que dice, no, impuestos no. Si ponemos impuestos no vienen inversiones. Tenemos que hacer al revés. Tenemos que bajar los impuestos para que vengan las inversiones. En Argentina, el impuesto a los bienes personales, que es una especie de impuesto a la riqueza, tributaba el 0,4%. Nada. El IVA, que es el impuesto que pagamos todos, tributa el 21%. El impuesto a los bienes personales en Argentina tributaba el 0,4%. Durante el gobierno de Mauricio Macri bajó a 0,2%. Es decir, Macri bajó los impuestos para que vinieran las inversiones. Las inversiones nunca llegaron y Argentina se prendió fuego. Entonces, es mentira que para lograr las inversiones hay que bajar los impuestos. Para lograr las inversiones hay que no bajar los impuestos. Hay que generar espacios para que las diferentes empresas que trabajan en América Latina puedan contratar más trabajadores, puedan trabajar con los estados y los gobiernos para generar más y mejor infraestructura, siempre en contraprestación, porque a veces, y nos pasa con los beneficios tributarios, le otorgamos beneficios tributarios a las transnacionales, en promedio 5% del PBI regional, para que después esas transnacionales se lleven el dinero a los paraísos fiscales y a nosotros nos quede el agujero fiscal con el cual no podemos cubrir los salarios de los docentes, no podemos cubrir la estructura edilicia de los hospitales, no podemos construir escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Estimado, ¿estás ahí o estás ahí? Ok. Estimado, ha sido muy ilustrativa, la charla que estamos teniendo contigo. Lamentablemente tratamos de hacer cortas las entrevistas dentro de lo posible, obviamente, para que puedan verse hasta la totalidad, ¿no? Porque esto se distribuye y después lo ven a futuro, ¿no? Entonces, muchas veces no se ve en vivo, pero ahí está conservado en las redes sociales. Y bueno, pero me quedo con lo que decías al final, es cierto, las grandes empresas que han hecho fortunas con la pandemia, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Las empresas de videollamadas, etcétera, que están obligados, los escolares acá tienen clases virtuales, calculo que debe ser así también en Argentina, y pues el internet lo paga la familia, ¿no? El internet lo paga el maestro, que da la clase, lo paga el maestro, pero bueno, eso tiene que retribuirse, obviamente, para las grandes fortunas que están ganando las empresas tecnológicas. Estimado, queríamos escuchar tus últimas palabras, tus últimas reflexiones, algo que quieras resaltar, ya finalizando la entrevista. Ya estamos copiando que hay una campaña que se llama Impuesto a la Riqueza Ya. Hay que buscarlo a toda la militancia. Exactamente, a toda la militancia. Así es, lo invitamos a sumarse a toda la militancia, a toda la audiencia, Impuesto a la Riqueza Ya, en toda América y en todo el mundo. Tus palabras para redondear un poco la idea, estimado Adrián Falco. Bueno, en primer lugar, me gustaría hablarle a los compañeros y las compañeras que seguramente nos están viendo en distintos lugares del Perú. Los temas fiscales no son temas de técnicos o de académicos, no son inaccesibles. Nosotros desde la red tratamos de que esos temas cada vez más tomen agenda pública. Si en el Perú no hay una educación de calidad, tengan plena certeza el sistema tributario tiene algo para decir respecto de eso. Si en el Perú no hay empleo de calidad,
tengan la plena certeza que el sistema tributario tiene algo para decir respecto de eso. Esto es una campaña, esto es una lucha que tenemos que enfrentar todos en América Latina, sean docentes, sean trabajadores mineros, sean trabajadores agrarios, sean oficinistas. Esta es una lucha que tenemos que dar entre todos porque de verdad es muchísimo el dinero que las grandes multinacionales están llevando de nuestros países, no están pagando impuestos, en muchos casos están degradando el territorio y nos están impidiendo, nos están prohibiendo de alguna manera que tengamos la capacidad de ser autosustentables, la capacidad de poder desarrollarnos como región, como lo necesitamos. Los invitamos a sumarse a la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, a través de la Red Latindad, a través de Fórum Solidaridad Perú, a través del Grupo Nacional de Presupuesto Público ahí en el Perú. Van a encontrar mucho material para leer. Buscamos que el poder cambie de manos, buscamos que los de abajo sean los primeros y para eso necesitamos modificar los sistemas tributarios. Y para eso necesitamos la lucha de todos y de todas y esta campaña que se llama Nuestra Riqueza Ya es, te diría, la herramienta central que hoy tenemos en nuestra región. Nosotros sostenemos que justicia fiscal es justicia social y por ese camino andamos hace ya 10 años. Gracias, Carlos, por la entrevista. No, de nada, Adrián. Gracias a ti. Gracias a ti, la guerrilla comunicacional trata de acercar estos temas. Esperamos poder lograrlo con la eficiencia que quisiéramos. Acerca estos temas a toda la militancia en Perú, a toda la audiencia. Y para concluir, queremos combinar a toda la audiencia a unirse a la columna guerrillera comunicacional distribuyendo este contenido en sus redes sociales. Vamos adelante, ya estamos noticiados con la campaña Impuesto a la Riqueza Ya. Impuesto a la Riqueza Ya, así es. Adrián, un fuerte abrazo desde Perú, a todos los militantes, a toda la red. Un fuerte abrazo, muchos éxitos y hasta otra oportunidad, estimado. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Saludos. Saludos, un fuerte abrazo.